Buenas tardes, licenciados y compañeros. Hoy en técnicas de comunicación diplomáticas les expondré la oratoria religiosa. Mi nombre es Mayviel Bacha y hablaremos de qué es la oratoria religiosa y de qué se trata. Hoy les vamos a hablar sobre la oratoria religiosa, pero antes de empezar vamos a hablar de qué es oratoria. Bueno, la oratoria es el arte que consiste en hablar en público con elocuencia. Esta elocuencia servirá para muchas cosas, persuadir a las personas y conmover personas que nos están escuchando. O sea que la oratoria siempre nos servirá para persuadir. La oratoria también tiene la finalidad de ayudar a las personas para que puedan transmitir un mensaje de una forma ordenada con el objetivo de informar a las personas que nos están ayudando, también para persuadir y para conmover al público que nos presta atención. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Hoy en técnicas de comunicación diplomáticas les expondré la oratoria religiosa. Mi nombre es Mayviel Bacha y hablaremos de qué es la oratoria religiosa y de qué se trata. La oratoria religiosa. Hoy sí vamos a hablar de este tema. La oratoria religiosa se conoce como homilía u oratoria sacra. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios, que está plasmada en la Biblia u otros libros religiosos. Sabemos que a nivel mundial existen 10 religiones, que está el Islam, que en el Islam su libro es el Corán, y entre otras. También la oratoria religiosa trata sobre asuntos de fe y religión. También estas la usan los predicadores, curas, pastores y misioneros. Todas las personas que hablan de la palabra de Dios son los que hacen la oratoria religiosa. Como lo decíamos, la oratoria religiosa se conoce como la homilía, pero en realidad, ¿qué es la homilía? Bueno, la homilía se conoce como la plática o sermón solemne destinado a los fieles para explicar los textos bíblicos y otras materias religiosas. La Biblia contiene varios libros, entonces los predicadores, pastores, los curas son los quienes explican la palabra de Dios. Pero, ¿quién da la homilía? Bueno, en la Iglesia Católica la homilía debe ser promulgada por sacerdotes que preside la misa, un diácono, pero nunca debe ser por un laico, seminarista, asistentes pastorales, entre otros. ¿Por qué? Porque aquí en la Iglesia Católica siguen un orden quienes pueden dar la homilía. Pero en las iglesias evangélicas, cuando hablan la palabra de Dios, pueden ser los sacerdotes u otras, pueden ser los pastores u otras personas. Aquí es libre, mientras que en mi Iglesia Católica no lo es. Ahora vamos a hablar cuál es el objeto de la oratoria religiosa. Bueno, el objeto es que ésta tenga una exposición, propagación y defensa de los dogmas y principios morales de las religiones positivas. Los discursos pertenecientes también a este género se pronuncian ante los fieles con ocasión para celebrar algún culto por regla general, pero
se han de preguntar qué es un dogma. Bueno, el dogma es una proposición tenida por cierta y un principio innegable. ¿Qué quiere decir esto? Que esto viene siendo un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. O sea que los que siguen ciertas religiones no dudan de lo que se habla ni de la palabra de Dios, ni lo que dice la Biblia, ni el Corán. Como el objetivo de la oratoria religiosa es la propagación de la palabra, hablamos también de las religiones positivas. Pero, ¿qué son las religiones positivas? Bueno, las religiones positivas se denominan religión positiva al conjunto de creencias y prácticas religiosas y que están basadas en dogmas manifestadas en culto consignado dentro de una normativa. Son todas estas las religiones positivas que se dan en todo el mundo, ya sea el Islam, el budaísmo, el catolicismo, el cristianismo. También está lo que es el judaísmo, entre otras. Entonces las religiones positivas abarcan todas las religiones a nivel mundial. Como hablamos de las religiones positivas, hablaremos y explicaremos las religiones porque cada religión es diferente, tienen diferentes libros, diferentes palabras, se dirigen diferente porque los pastores y los sacerdotes no son lo mismo. No que otras religiones tienen diferentes nombres, su Dios, por decirlo así, tienen diferentes nombres. No es el mismo Dios que en la Iglesia Católica. Entonces vamos a hablar ahorita del budismo, que el budismo es una religión que es no teísta, que no siguen a un Dios, sino que por decirlo así, esta religión se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Aquí quien les enseña esto es el Buda, pero el Buda no es su Dios, sino que ellos solo buscan la paz. Ahora les vamos a hablar sobre el Islam. Bueno, el Islam es una religión monoteísta porque tienen y siguen a un Dios. Aparte de seguir a un Dios, tienen a su profeta que se llama Mahoma. Aquí el Dios es llamado Alá. Ellos dicen que no hay Dios, no hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta. Aquí lo que esta religión tiene varios libros, pero su libro principal es el Corán, cuyo mensaje fue escrito por su profeta Mahoma. Ahora les hablaremos sobre la religión del judaísmo. Esta es la primera religión que se conoció en el mundo. Sus orígenes fueron en Israel y también en el antiguo Medio Oriente. Esta religión es monoteísta porque solo cree en un Dios. Su filosofía se centra en que solo hay un Dios verdadero y su pueblo elegido. Aquí es una religión abrahámica con la Torá como su texto espiritual y fundamental. Su fundador es Abraham. También históricamente es de las tres más antiguas y principales. Aquí tiene un grupo que es conocido como el cristianismo y el islam. Ahora les vamos a hablar sobre el hinduismo. Bueno, el hinduismo es denominado
a varias religiones de origen de la India, ampliamente practicadas en el sur de Asia también. Se caracteriza por estar conformado por diferentes denominaciones religiosas hinduistas. Aquí no solo siguen a un dios, sino que siguen a tres: Brahman, que es el dios de la creación; Vishnu, el dios de la conservación; y Shiva, el dios de la destrucción. Estos son sus dioses principales. El hinduismo prescribe obligaciones morales, tales como la veracidad, abstenerse, hacerle daño a seres vivientes, paciencia, tolerancia, autocontrol y compasión, entre otras cosas. Las cuatro denominaciones del hinduismo son, bueno, no sé si se pronuncian así, pero son Vaismanismo, Shaivismo, Shakismo y Smartismo, que estas son sus cuatro denominaciones. Como han escuchado, hay religiones que son teístas, monoteístas. Las teístas, no teístas, son las que no creen, no siguen a un dios, y las otras son que tienen un solo dios. Pero esta religión tiene a tres dioses, los cuales representan a esta religión. Ahora hablaremos sobre el catolicismo, otra de las religiones más antiguas. El catolicismo es una doctrina religiosa cristiana cuyo jefe espiritual está en la cabeza del Vaticano. En el Vaticano se encuentra la máxima representación del catolicismo, que es el Papa. El catolicismo, como lo conocemos hoy en día, tiene sus inicios en la Europa occidental en el siglo XVI con Lutero. A partir de esta época se va formando expresiones del cristianismo. También tenemos que tener claro que el catolicismo y el cristianismo no es lo mismo, aunque en ocasiones, sobre todo en la jerga coloquial, la palabra católico y cristiano son utilizadas como sinónimos, pero no lo son. Ser católico en realidad es una rama del cristianismo. Un creyente católico también será cristiano, pero un cristiano no tiene que ser necesariamente un católico, porque el cristiano es el que cree en Dios, pero no en la religión, mientras que el católico es quien cree en Dios, pero también en la Iglesia Católica.